Olá, buenas tardes, bem-vindo a outra charla de Talk UX. Talk UX é uma conferência nacional anual de desenho organizada por Ladies That UX, organização global, amigável e colaborativa que ha criado uma comunidade internacional de mulheres inspiradoras, alentadas que trabalham com tecnologia. Essa é a sexta edição do evento e se transmite integralmente a través de este canal. Soy Jennifer Moreno, líder del capítulo Rio de Janeiro, y me gustaría agradecer a todos los que acompañan aquí en YouTube. En este evento queremos los más inclusivos posible, entonces voy a hacer una autodescripción. Soy una mujer negra de piel clara, cabello castaño, bajo, reza, llevo gafas blancas, una camiseta amarilla y lápiz labial rojo. Detrás de mí hay una pared blanca y un panel marrón. Las conferencias son grabadas y luego serán subidas. Están en portugués, español y inglés. Esta conferencia se va a hacer toda en español. Y ahora, perdona mi español, hace mucho tiempo que no hablo. Recordando que por ser remoto, cada hablante está en su casa y sabemos que pueden ocurrir imprevistos. Hoy tendremos el discurso de Jessica Guerrero, que es una consultora internacional, docente, formadora y en la área de marketing digital, CEO y branding. Jessica tiene más de 12 años de experiencia. Hoy hablará un poco sobre CEO y UX y cómo podemos trabajar juntas las dos áreas para ayudar tanto a los motores de búsqueda como a los usuarios a encontrar su camino hasta el éxito. Hola Jessica, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jennifer? ¿Qué tal? Estoy bien, ¿y ti? Muy bien, acá, en una mañana con sol, acá en Lima, Perú. Gracias. Bueno, empiezo yo entonces. Comienzo. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Muy bien, gracias, Jennifer. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Guerrero Jarama, yo estoy ahorita ubicada geográficamente en Lima, Perú. Voy a describirme en general. Soy una persona soy una mujer de tez media. Ahorita estoy vistiendo una camisa azul de jean, ¿verdad? Y una pequeña blusa de color claro. Llevo lentes de color rojo o gafas, que también se dice de color rojo. Y nada, bueno, yo soy consultora internacional, formadora y conferencista en marketing digital. Dentro de la especialidad que yo veo en mi país y alrededor de los clientes que tengo en el mundo, me enfoco mucho en el tema de SEO, en el tema de SEM y lo que es personal branding. El día de hoy les he traído esta charla que me parece súper interesante. Yo soy la chapter leader de Ladies That UX aquí en Lima. Y bueno, estoy en plena fundación, así que los invito a todos a formar parte de este chapter, los que están dentro de Perú y bueno, también los invitados alrededor del mundo. En esta ocasión les traigo este tema que se llama SEO plus UX equals success. Cuando hablamos de SEO, voy a adelantar un poquito. Sí, cuando hablamos de SEO... Sí, Jennifer, te escucho. Ok. Cuando hablamos de SEO en estos días, ya suena mucho el tema de posicionamiento web. Particularmente aquí en Perú, el tema de UX todavía está a niveles de, digamos, intermedios altos para empresas muy grandes. Todavía las empresas medianas y las empresas pequeñas no están viendo este tema. Tampoco están viendo el tema de posicionamiento web. ¿Ok? Y hoy en día se sabe que las mejores prácticas de SEO incluyen la consideración de la experiencia de usuario. Cuando hablamos de SEO, por si acaso, para todos los que están escuchando y todavía desconocen de este tema, estamos hablando de lo que es el Search Engine Optimization, que es el posicionamiento web. Es decir, en palabras súper fáciles, son los primeros lugares, o mejor dicho, aparecer en los primeros lugares de Google cuando alguien busca, ¿no? Hoy en día estamos perdiendo bastante visibilidad por el simple hecho de que no estamos mirando el tema de posicionamiento. Estamos hablando de marketing digital ya, la gente tiene mucha conciencia a raíz de la crisis,
de todo el tema digital, etcétera, etcétera, pero no estamos viendo más allá de lo que conocemos hoy por hoy, por lo menos aquí en Perú, estamos viendo solamente redes sociales, ¿no? Entonces estamos perdiendo una gran visibilidad a nivel de los buscadores, porque hoy en día nosotros estamos buscando todo, ¿verdad? A través de Google y sobre todo por el tema de las restricciones que estamos teniendo en cada país y de los confinamientos que ahora están haciéndose alrededor del mundo. Entonces, el interés del usuario por buscar sus productos o servicios o simplemente por preguntarse cosas se está volcando a los buscadores. Y esa parte, como nosotros como empresa, no la estamos viendo. Entonces, se nos está escapando un montón de gente ahí a la que podríamos llegar con un mensaje adecuado. Adicionalmente a eso, no solamente el tema del SEO es importante, sino a pretender hacer SEO sin considerar la experiencia de usuario, el UX, entonces también ya estaríamos haciendo prácticas antiguas, ¿ok? Hoy en día, vamos a hablar más adelante, que el tema de UX es tan importante como el SEO y es más, es parte de lo que debemos hacer para poder rankear en esos primeros lugares de búsqueda. En los viejos tiempos, o sea, en antaño, ¿verdad? El SEO era simple. Llenabas una página de palabras clave y clasificabas como el número 1. O sea, hace mucho tiempo, estoy hablando quizás hace unos 15 años o una media entre 10 y 15 años, tú podrías poner palabras claves a tu página web de cualquier manera y simplemente ya rankeabas, ¿ok? Era tan fácil como simplemente colocar keywords. Hoy en día, obviamente, eso no es factible ya. Google a través de los años lo que ha hecho es mejorar sus algoritmos y mejorar también, o sea, no tanto mejorar, sino tener criterios más afinados con respecto a cómo seleccionar una página para poder estar en esas primeras posiciones. Entonces, ahí también va un tema que hoy en día se habla, ¿no? La gente que ya está hablando de SEO, las empresas que están involucrándose poco a poco en este tema, piensan que solamente el SEO es el tema de las keywords. Entonces, esto ya no es así. Claro, es una parte importante, pero no es el todo, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso también, cómo se mezcla con el tema del user experience para nosotros poder tener una página web de éxito. Hoy en día, Google tiene en cuenta cientos de factores para determinar qué páginas ocupan un lugar destacado en las páginas de resultados de los motores de búsqueda, ¿no? Los motores de búsqueda lo que hacen es, bajo los criterios de clasificación, que son muchos, se habla de más de 300 criterios que tiene Google para poder clasificar una página. Vamos a encontrar que hay varias cosas que tienen que ver con el UX e incluso que en los últimos años se han vuelto mucho más importantes y en los años venideros serán aún más importantes, ¿no? Dentro de esos factores, no sabemos cuáles son todos, porque si lo supiéramos, entonces sería muy fácil llegar a esos primeros lugares. Sin embargo, por las buenas prácticas y por lo que Google también te va recomendando a través del tiempo, entonces podemos saber cuáles son algunos de esos factores, sobre todo los factores más importantes, ¿no? Entonces, utilizamos para establecer una estrategia SEO todo lo que son los best practices y también todas las recomendaciones que Google te puede dar, que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces, la información está ahí. Sin embargo, las empresas siguen haciendo las cosas de la manera antigua, ¿no? Entonces, un poco la pandemia también ha traído esto de modernizarnos un poco en el pensamiento y también tratar de obtener oportunidades, incluso dentro de situaciones como la que estamos pasando a nivel mundial. Entonces, es importante que hoy en día las empresas pues estén mirando esto. Y no solamente hay de empresas, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que también quieren desarrollar su marca personal porque también ofrecen productos, servicios, y entonces esto va a ser para ambos, ¿no? Tanto empresas como personas. ¿Cuál sería la fórmula entonces? El UX más el SEO es la fórmula del éxito, o al revés, ¿no? El SEO más UX es el éxito. Esta nueva realidad significa que los elementos de la experiencia del UX se han incorporado a las mejores prácticas del SEO. Eso, como lo mencioné, hace unos años ya lo tenemos incorporado. Y esto lo que te va a medir finalmente es, en palabras fáciles, como dice aquí, ¿no? ¿Qué tan fácil es navegar por tu sitio? O sea, yo entro a un sitio web y me es fácil navegar, encuentro las cosas de manera dinámica, útil, no me pierdo en un sitio web. O sea, son cosas muy ¿cómo le decimos? De feel and look, ¿no? Es cómo yo me siento
y cómo yo lo observo con respecto a mi navegación. O sea, yo soy usuario también en mi día a día. Y esto es bastante importante para mí cuando yo quiero entrar a una página web y no encuentro lo que busco. Entonces digo, pucha, ¿y esto de aquí cómo está diseñado? O sea, ¿cómo está pensado? Entonces viene detrás todo ese tema de poder pensarlo. No es simplemente, uso una plantilla y se acabó el asunto, ¿no? Entonces hay bastantes factores que tú tienes que tener en cuenta y sobre todo testear también, ¿no? El hecho de que tú saques una página web hoy por hoy no quiere decir que eso ya es la página que tiene que quedar. Ese sitio web tiene que ir siendo testeado. ¿A través de qué? De diferentes factores, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, tu Google Analytics para ir midiendo el tema de las visitas que tienes, cómo se están comportando, etcétera, etcétera. Entonces, vas a poder ver a través de data, o sea, no es lo que piensas, sino a través de data específica, qué es lo que está pasando con tu sitio web y por qué no está o sí está impactando como tú lo querías. ¿Ok? Entonces, el sitio web no va a permanecer fijo, eso es lo que quiero decir finalmente, sino va a tener que ir mutando en el tiempo, porque vas a tener que ir todo el tiempo mirando qué es lo que está pasando para poder modificar, arreglar o corregir esa página y que sea en pro siempre del usuario, ¿no? Otra pregunta que te tienes que hacer es si tienes contenido de calidad que hagan que los visitantes quieran quedarse y participar. Esto es bastante importante también, o sea, dentro del UX no solamente se ve, dentro del SEO y UX no solamente se ve, tengo mi sitio web, tengo las keywords, ya ok, es fácil de navegar, pero ¿y el contenido que está dentro? ¿Qué pasa con el contenido? El contenido de verdad es súper importante. Si te das cuenta, tú puedes aprender todas las plataformas posibles en el planeta, puedes utilizarlas estratégicamente para tu negocio, etcétera, en diferentes momentos, pero sin embargo el contenido que tú utilices para poder desarrollar esas estrategias, si no sirve, entonces simplemente va a quedar todo ahí. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que puedes tener una estrategia súper buena, pero si el contenido es malo ya en la parte operativa, ¿no? En la parte ya de la parte táctica. Si el contenido es de verdad pésimo, entonces finalmente toda esa estrategia que tú estás pudiendo volcar no va a dar resultados. Entonces, ahí también tenemos que mirar muchas cosas con respecto al contenido, ¿no? Y, por ejemplo, en el SEO, lo que nosotros vemos es tratar siempre de responder a las preguntas que tiene la gente, ¿no? La gente se pregunta hoy en día, todos los días, muchísimas cosas, no solamente sobre tus productos o servicios, y también cosas alrededor de tus productos o servicios. O sea, pretender que tu producto o tu servicio es tan conocido que no necesitas hablar de él, ya es una cosa un poco egocentrista, ¿no? O sea, debemos crear, desarrollar contenido alrededor de nuestros productos o servicios para que la gente entienda qué es lo que hacemos, porque mucha gente no lo entiende. Y eso es cuando nos ponemos en los zapatos de los usuarios. Si nosotros aterrizamos eso a nivel usuarios, a nivel nuestro, porque nosotros también somos usuarios en el día a día. Entonces, si nosotros pensamos como usuarios, van a ver que el tema del desarrollo de cualquier cosa que tú hagas, no solamente de SEO, no solamente de UX, no solamente, incluso en el desarrollo, diseño de tus productos, en la venta, etcétera, etcétera. En cualquier ámbito donde quieras meter este tema, vas a ver que es diferente si tú simplemente lo enfocas en el usuario o en el cliente final. ¿Ok? Muchas veces pecamos de, no, es lo que yo pienso que el usuario quiere y yo como le digo a todo el mundo, ¿no? Lo que tú piensas que el usuario quiere no sirve. ¿Ok? Entonces debemos pensar como el usuario. Y nosotros somos usuarios, así que es un poco bajar y aterrizar qué es lo que necesitamos realmente con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, contenido de calidad es importante, porque si el contenido le gusta a la gente se va a querer quedar en tu página y finalmente participar. ¿Cómo se participa en un sitio web, por ejemplo? Compartiendo los contenidos, comentando dentro del sitio, dejando comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber participación y va a haber permanencia, lo que se le llama la permanencia, ¿no? Y esto, obviamente, le encanta a Google, ¿no? Lo que le gusta a Google, finalmente, es lo que le gusta al usuario. Otra cosa que te tienes que preguntar es si tu sitio web es seguro, rápido y compatible con dispositivos móviles. Esa es una pregunta bien importante. Si tu sitio web, primero, no es seguro, y acá vamos a hablar de muchos sitios, por ejemplo, que no cuentan con el certificado, ¿cómo se llama? El certificado de seguridad, que es importantísimo y Google lo considera como algo a favor tuyo en el SEO. Entonces ya ahí estamos teniendo un punto en contra y un punto que pesa bastante, ¿no?
Entonces, pretender tener un sitio web hoy en día sin certificado de seguridad solamente para ahorrarnos el tema del certificado, una de dos, una de varias. Google primero no te va a querer, eso es para comenzar. Segundo, un usuario que entra a un sitio que no es seguro, simplemente se va a ir. Entonces, finalmente, todo eso que tú crees que puedes alcanzar, no lo vas a alcanzar porque lo que estás diciendo al usuario es, oye, mira, este es mi sitio, en mi sitio web, y no es seguro, así que vete. Prácticamente se lo estás diciendo así. Entonces, eso es importante. Otra cosa es, mi sitio es rápido. Cuando tú te mandas a hacer tu sitio web a un proveedor y tal, lo que tienes que tomar en cuenta o considerar, o si tienes tu equipo de desarrollo dentro de tu empresa, es testear el tema de la rapidez, porque la rapidez va a ser un factor muy, muy importante, y más adelante va a ser más importante todavía, ya les voy a comentar cómo, para la experiencia del usuario sea la mejor, ¿ok? Entonces, un sitio que no carga en más de 3 segundos, por ejemplo, no va a ser algo interesante. Entonces, la gente simplemente se va a ir, se va a aburrir y se va a ir. Y otra cosa importante es si es compatible con dispositivos móviles. O sea, tu sitio web se puede ver bien en un teléfono, en una tablet y sobre todo en los teléfonos, ¿no? Entonces, si no se puede ver bien, ya de por sí ahí tenemos punto en contra también con Google. Cuando piensas en el SEO y UX, piensa de esta manera. El SEO se dirige a los motores de búsqueda, ¿verdad? O sea, aquí nosotros haciendo táctica SEO o estrategia SEO, lo que vamos a hacer es tratar de llegar a las primeras posiciones de los motores de búsqueda, ¿correcto? De los buscadores. Y el UX se va y se enfoca en los visitantes de tu sitio web. Pero finalmente, ¿quiénes son esos visitantes? Son los usuarios que finalmente visitan también tu sitio web y hacen también que este sitio web llegue a las primeras posiciones. O sea, el usuario siempre manda con respecto a las posiciones que obtienes en el SEO y también con respecto a la experiencia de usuario, obviamente, ¿no? Ambos comparten el objetivo en común de brindar al usuario la mejor experiencia. Entonces, finalmente, como les decía al principio, ¿no? SEO y UX por separado, ya, o sea, de hecho que existe, pero de que debería existir de esa manera, pues definitivamente no, ¿no? Entonces, hoy en día, con toda esta crisis, se han adelantado las cosas. Quizás en algunos países se habla de avances de 6 años, ¿no? Quizás aquí nosotros en Perú todavía no tenemos esos avances de 6 años, quizás unos 3 hemos avanzado, pero ya deberíamos ir mirando lo que en otras partes del mundo estamos haciendo, ¿no? Están haciendo, perdón. Entonces, pretender hacer SEO sin hacer UX o hacer UX sin SEO ya básicamente es obsoleto, ¿no? Eso es lo que finalmente se entiende y es la moraleja de todo este tema, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son esos elementos. Hemos hablado de que hay elementos en común, ¿no? Hay factores que te va a calificar Google con respecto al SEO, pero que tienen que ver con el tema del UX también. Entonces, vamos a ver cuáles son esos elementos comunes y vamos a ver cuáles son realmente súper importantes, porque los cataloga como muy importantes, mucha prioridad, y vamos a ver cómo afecta eso, ¿ok? Primero, acá les he traído cinco factores, digamos, donde converge el tema de SEO y UX, ¿no? Tenemos el primero, que son los headings, o los encabezados, o dicho en cristiano, en español, los títulos. Cuando hablamos de headings, ¿ok? Cuando hablamos de encabezados o títulos, estamos hablando de, como dice su palabra, el título que le das a tu sitio web, el título que le das, no sé, a tu sección de página, el título que le das a tu artículo. Entonces, hay varios titulares, si hablamos de titulares, dentro de tu sitio web. A veces esto no se toma mucho en consideración o se cree que en el título uno puede poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ve el SEO, ¿no? Una de las cosas más importantes son la parte de los títulos. Y acá les he puesto una analogía, ¿no? Así como los encabezados de un trabajo impreso te facilitan la búsqueda de información, los encabezados en una página web facilitan que tanto los visitantes como los rastreadores de motores de búsqueda comprendan y analicen tu contenido. Entonces, si tú no le das títulos a lo que estás haciendo en tu sitio web, básicamente no le vas a permitir a los motores de búsqueda leerte correctamente. Y también hay otra cosa, que no le vamos a facilitar al usuario el hecho de poder encontrar información. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Siempre recalco yo en todas las formaciones que hago que, si bien es cierto, no es el todo, ¿verdad? Pero es una parte muy importante y que pesa mucho. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de los headings. Ahora, para los que conocen un poquito más de SEO, cuando hablamos de headings estamos hablando de los H's, ¿no? Los famosos H's,
que son las etiquetas, ¿no? Las H1 hasta las H6. Aquí he querido representar con este gráfico cuán importante es colocar estas Hs, ¿no? Y acá la recomendación, por ejemplo, va para los que ya están haciendo este tema de SEO y UX, que los H1, por ejemplo, vienen a ser el más importante, como dice aquí, el most important, dentro de tu sitio web. Entonces, este de aquí es el que da el titular a la página, al sitio, a la sección, al artículo, y por sobre todo solamente debe haber uno, ¿ya? Entonces, también ahí vienen muchos errores cuando la gente tiene su sitio web y está no correctamente desarrollado, entonces vamos a encontrar que hay muchos H1 dentro de una misma sección. Ya, eso es un error que debemos corregir inmediatamente, ¿no? Entonces, acá la recomendación es siempre tener en cuenta que hay un H1 por sección o por página, que se le dice, y luego entre el H2 y el H6 tú puedes utilizar los que quieras, cuantas veces quieran, pero va a depender de la estructura, básicamente, que le des a tu contenido. Entonces, nosotros normalmente en un sitio web no encontramos muchos temas. Los títulos sí, porque es algo obligatorio, digamos, pero no encontramos más allá de títulos, no encontramos subtítulos, porque del H2 al H6 podríamos decirle que son subtítulos. No los encontramos, entonces la información no se visualiza correctamente, a veces es difícil de entender lo que las empresas quieren decir. Y eso es por el lado de la experiencia de usuario. Entonces yo como usuario entro y veo que la información está simplemente ahí como que puesta por todos lados, ¿verdad? Y no hay un orden. Entonces eso no me permite a mí tener una buena experiencia de lectura, de navegación, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, en el tema de SEO no le estamos ayudando a los motores de búsqueda a saber qué estamos haciendo. Como les decía al principio, ¿no? El tema de los keywords no solamente es importante colocar unas cuantas keywords dentro de un sitio web, sino hay que darle énfasis en todo el contenido que nosotros tenemos. Entonces, uno de los contenidos que tenemos son los titulares y son importantes. Entonces, por las dos cosas. Por complacer a Google, que Google finalmente complace a los usuarios, y por complacer a los usuarios. Ahí converge el hecho de que ambas cosas quieren complacer al usuario, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar nosotros cuando desarrollemos el contenido, porque a lo mejor tú no haces páginas web, ¿ok? Pero la vas a mandar a hacer. Y a lo mejor a ti te encargaron el hecho ¿cómo se llama?, de enviar el contenido. Entonces, si tú vas a enviar el contenido como sea, entonces no va a servir, ¿correcto? Entonces, tenemos que pensar bien ese contenido que va a ir en el sitio web, de qué manera se tiene que estructurar. Y ya hemos hablado por las dos cosas, por el tema del SEO y por el tema de la experiencia de usuario. Si tú haces que el contenido sea más fácil de leer, entonces el usuario obviamente se va a quedar más tiempo, ¿ok? El punto número 2 tiene que ver con la fácil navegación y la estructura del sitio. Hemos hablado hace un ratito del contenido, pero en la parte de titulares, ¿no? Luego va a haber otro contenido más extenso, digamos, que ya es el cuerpo del sitio web, ¿no? Pero en general, como dice acá, ¿no? Hay demasiados sitios que simplemente no entienden la estructura de su sitio web. No solo es importante para los usuarios, sino que también es la hoja de ruta para los motores de búsqueda. Entonces, si tú haces un sitio web que no lo entiendes ni siquiera tú mismo, ¿ok? Entonces los usuarios no van a entenderlo tampoco. Y este es un tema súper sencillo. O sea, a veces uno piensa de que tiene que ser algo súper estructurado, súper difícil, y que si no tiene cierto grado de complejidad, entonces no está bien hecho. Esto todo es al contrario. Cuando tú creas o desarrollas un sitio web, lo que tiene que ser es lo más fácil para el usuario, porque el usuario no tiene tiempo. No tiene tiempo para descubrir cómo piensas tú. Entonces, lo que debemos nosotros siempre, lo vuelvo a repetir, es centrarnos en el usuario, desarrollar una estructura basada en una buena navegación y fácil navegación para el usuario, y finalmente con ese pensamiento poder hacer todas las secciones que quieres tener, ¿no? Entonces, acá he representado, por ejemplo, en la parte de arriba, cómo es el tema de la estructura, por ejemplo, una página de inicio, qué es lo que debe tener, y muchas empresas a veces no lo tienen, ¿ok? Son cosas que el usuario normalmente espera y sabe, está familiarizado con esto. Entonces, tú le pones otra cosa, ¿verdad? O algo más difícil y simplemente el usuario se pierde. En la segunda imagen, lo que estoy representando es un mapa de sitio. Entonces, de esta manera yo digo, ok, esa es mi página de inicio, ¿cuáles son las secciones que debo tener? Por ejemplo, yo he visto muchas páginas web donde hay un menú inmenso. O sea, tienes como
qué sé yo, 12 opciones para escoger, o sea, 12, 15 secciones. He visto cosas así súper, súper raras, bueno, para no llamarlos de otra manera. Y entonces yo digo, si yo no lo entiendo, que yo trabajo en marketing digital, imagínense el usuario. Entonces digo, esta página no está hecho para el usuario, no sé para quién estará hecho. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Hacerlo mucho más fácil y en todo caso, si queremos dar profundidad a la información, hay que ver qué sí, qué no. Eso también es otra cosa. A veces nosotros decimos, quiero tener mi sitio web y entonces ahí quiero poner todo, pero el todo a lo mejor a la gente no le importa. Eso es otra cosa también. Entonces, cuanta más información le pongas en el sentido de más grande hagas tu sitio con información irrelevante, entonces es mucho más difícil de navegar. Acuérdense también, hay otra cosa que me acabo de acordar, que la gente no necesariamente entra por la página de inicio. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando vamos navegando a través de sitios web, etcétera, o a través de los buscadores, perdón, y llegamos a los sitios web, llegamos a cualquiera de las páginas que tiene el sitio web, no necesariamente la página de inicio. Entonces, si yo entro, por ejemplo, en este caso, a una página de quién somos, o sea, me dirijo directamente ahí, esa página es la que me tiene que dar la información que yo estoy buscando, supuestamente, y luego tengo que tener la facilidad de poder navegar en el resto del sitio si es que yo lo decido así. A veces me ha pasado de que entro a un sitio web y no encuentro el teléfono. O sea, me quiero comunicar con esa empresa porque seguramente me ha interesado su producto o servicio. Varias veces me ha pasado esto. Y no lo encuentro. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieren que me comunique con ustedes si no encuentro tu teléfono? Y seguramente está en el sitio web, pero quién sabe Dios dónde lo habrás puesto. ¿Dónde está el formulario de contacto? O sea, lo hacen tan difícil que finalmente uno que está buscando el producto rápidamente o el servicio rápidamente no va a estar esperando ni va a estar buscando dónde está para poder comunicarnos. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar ahí, ¿no? Nos basamos en el usuario, hacemos que los sitios sean más fáciles de navegar, hacemos que la estructura también sea la adecuada para que los motores de búsqueda puedan encontrarte, y leerte correctamente. Y de esta manera, las páginas que sean relevantes, porque eso lo decide el motor de búsqueda, ¿no? En base también a la experiencia del usuario. Las páginas que sean para el motor relevantes van a ir saliendo en los diferentes resultados de otras personas. Entonces, estamos ahí matando dos pájaros de un tiro. Estamos haciendo a nuestros usuarios más fácil todo y adicionalmente estamos haciendo que Google nos encuentre también y nos pueda mostrar de manera mucho más sencilla. ¿Ok? El punto número 3 tiene que ver con las señales del usuario, ¿ya? O también llamado en inglés el user signs. ¿Ya? Esto de aquí, por ejemplo, si bien es cierto, Google lo considera. A ver, Google te dice que sí es importante, pero tampoco es como que te dice, esto es un factor determinante. Pero sin embargo, a través de las prácticas, por eso les dije al inicio, el SEO basa de dos cosas, ¿no? De lo que te dice Google como parámetro general y de lo que te dice las mejores prácticas de las empresas que han podido posicionar, digamos, sus páginas a través del tiempo. Entonces, tenemos la suma de dos cosas ahí, ¿no? Para poder nosotros hacer las tácticas. Este tema de las señales de los usuarios lo podemos decir como la interacción que tienen los usuarios dentro del sitio web. No hay que confundir interacción con el tema de las redes sociales, que eso también cuenta, pero de otra manera también para el SEO. Pero en el caso del sitio web también podría decirse interacciones, ¿no? Finalmente es un punto de contacto. Los visitantes van a entrar a tu sitio web y algo tienen que hacer con tu sitio web. No solamente mirar. O sea, el hecho de mirar no te aporta mucho. O sea, sí pueden entrar, leer, pero tú lo que finalmente quieres hacer es o quieres que pase es que la gente, no sé, te contacte, te comente, comparta tu contenido, se comunique contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una interacción más allá de una visita. Y finalmente este punto de contacto, interacción que tus visitantes tienen contigo y tú tienes con ellos, les muestra a Google que los usuarios están interesados. Entonces, si los usuarios están interesados, es como un trabalenguas, ¿no? Si los usuarios están interesados, ¿cómo se llama? En tu sitio web, entonces Google está interesado en ti. Y eso se repite y se repite y se repite. Si a Google le gustas, es porque le gusta al usuario. Entonces, finalmente, Google toma en cuenta el tema del usuario, siempre. Y entonces, si Google toma en cuenta el usuario, ¿por qué nosotros no tomamos en cuenta el usuario? Entonces, por ahí también viene otra cosa que tenemos que reflexionar. Y esto va más allá también del sitio web. Ojo,
tenemos otras herramientas adicionales que no son nuestro sitio web, sino están prestaditas, como por ejemplo, si estás utilizando Google My Business es una de las herramientas, o Google Mi Negocio, es una de las herramientas que tiene Google a disposición de todos, es gratuita, y finalmente ahí colocas tu negocio, ¿no? Hoy en día estratégicamente se utiliza el Google My Business, no importa que no tengas ubicación física, porque al final todas nuestras empresas o todos nuestros emprendimientos están ubicados en algún lugar físico, ¿ok? Entonces utiliza esa dirección fiscal quizás, la de tus impuestos o lo que fuera, para ubicarte físicamente en el Google Maps. Eso es algo estratégico y recomendable que yo les digo, ¿no? Y a partir de ello, utiliza esta herramienta que es súper potente, porque el Google My Business, que viene a ser lo que es el Google Maps, ¿ok? El conocido Google Maps, pero que no solamente es Google Maps, sino hay un montón de opciones interesantes para poder utilizar. Y esto no solamente es por el hecho de usar por usar, sino porque como es una herramienta de Google, pues entonces también hay un tema de búsqueda. Y si hay un tema de búsqueda, hay un tema de posicionamiento. Y si hay un tema de posicionamiento, entonces estamos hablando de SEO. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, no mucha gente lo está viendo y es una herramienta gratuita que hay que saber aprovechar. Y no solamente estar ahí en Google My Business, sino adicionalmente saber si la gente está interactuando con esa ficha de perfil que tienes. Ahí vas a colocar tu sitio web, tu información, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿a la gente le interesa ese resultado que le sale en la búsqueda cuando busca productos o servicios como los que vendes tú? Entonces, si no están haciendo clic en ningún lado de la ficha de perfil de Google My Business o en las publicaciones que puedes hacer, porque también se pueden hacer posts, se pueden hacer tiendas, o sea, puedes hacer un montón de cosas, tiene muchas opciones. ¿La gente está interactuando o no? Entonces, por ahí también mides un poco si hay una señal del usuario de que estás haciendo las cosas bien o no. Otra cosa que te tienes que preguntar es si los visitantes de dispositivos móviles utilizan, por ejemplo, el clic para llamar. O sea, a lo mejor tu sitio web debería tener un lugar para que te puedan contactar, ¿no? Como llamada telefónica, qué sé yo. ¿Están haciendo clic en esa llamada telefónica? Esa sería la pregunta. Entonces, sería muy interesante medir ese clic. O sea, si estoy poniendo un teléfono ahí, si estoy poniendo un formulario de contacto en mi sitio web y tal, ¿qué está pasando con eso? O sea, ¿qué tanto interés tiene la gente por cliquear y utilizar esa opción que yo estoy colocando? A veces nosotros armamos las webs, o sea, en general, como sea. O sea, es como, el vecino lo tiene, yo también lo quiero. O simplemente decimos, oye, debería ir esto ahí, creo yo. Entonces, así de esa manera no se arma, ¿no? Entonces, si es que estamos colocando algún punto de contacto que genere una interacción, entonces luego también la tenemos que medir para ver si está funcionando o no, porque a lo mejor no es el lugar correcto, a lo mejor no está visible y muchas cosas más. O sea, son simplemente ideas que se me ocurren ahorita, ¿no? Hay muchas cosas ahí para analizar. Otra cosa que te tienes que preguntar es si los clientes satisfechos, o sea, tus clientes, los que ya te compraron, ¿verdad? Los que han tenido algún tipo de relación ya contigo, de alguna manera, aunque sea por llamada telefónica, a lo mejor no te compraron nada, pero los atendiste súper bien por el teléfono, qué sé yo, o por algún correo. ¿Te están dejando algún tipo de reseña? En Google My Business, por ejemplo, y en otras plataformas tenemos todo el tema de reseñas, ¿no? Y si te están dejando las reseñas, tienes reseñas de 5 estrellas, o tienes reseñas de 1 estrella, ¿no? Entonces, ahí depende mucho ya ni siquiera el tema de SEO, ni siquiera el tema de el UX. Estamos hablando ya de la atención al cliente. Entonces, mira cómo todo se cruza al final, ¿no? Si tú atiendes bien al cliente, el usuario está contento, el cliente está contento, finalmente te van a dejar una reseña. Ese tema de las reseñas viene a formar parte de lo que se llama marketing de referencias. Entonces, eso acá es súper importante y si tú te das cuenta, nosotros nos movemos a través de las referencias, no solamente la de nuestros amigos, que eso era lo usual, el boca a boca, ¿verdad? O el oreja a boca, que le dicen en otros países, el boca a oreja, perdón. No solamente nos movemos a través de eso, o sea, lo que tu prima te puede contar, que te puede recomendar tu amiga, no, ahora nosotros nos basamos en las experiencias y en las reseñas que hacen personas que no conoces. Entonces, mira cómo el tema del boca a boca o el de boca a oreja sigue siendo factible a través de los años, sigue teniendo una gran importancia a través de los años, pero ahora es digital. Esa es la única cosa que ha cambiado. Entonces, pregúntate si tu empresa está teniendo algún tipo de reseña. Si no está teniendo, preocúpate. Si está teniendo y no está teniendo la adecuada, preocúpate. Si está teniendo y está teniendo 5 estrellas, entonces estás por buen camino. Todas estas cosas son señales que le dice a Google, oye, al usuario le gusta esta empresa.
Y entonces, finalmente, eso también te ayuda, ¿no? Eso también te ayuda. Y en el punto número 4, tenemos, por ejemplo, la velocidad del sitio. De esto se habla un montón, ¿ok? Que tu sitio tiene que ser veloz, lo hemos mencionado hace un ratito. Menos de 3 segundos debería cargar tu sitio web para que tenga un buen puntaje en Google. Y no solamente el buen puntaje en Google, sino también que tengas una buena experiencia de usuario, ¿no? La velocidad del sitio, por mucho tiempo ha sido un factor de clasificación, ojo, o sea, siempre nos han, ¿cómo se dice? Nos han evaluado con respecto a la velocidad, siempre. Pero hoy en día incluso es mucho más importante. Ya se dice que esto va a ser un factor, no solamente en la parte de la clasificación general del sitio, porque acuérdense que Google te mide tanto para desktop, o sea, para computadora, laptop, como para mobile, te mide la velocidad, o sea, la medición va por los dos lados o los dos tipos de dispositivos. Y se dice que ya próximamente, pues, la velocidad más importante será por la de dispositivo móvil. Entonces, si tú normalmente, en la práctica que yo veo en el día a día de clientes, de personas a las que yo hago consultoría, asesoría, etcétera, es que sus sitios web están jalados totalmente en el tema de mobile. Se ha hecho muy bien el tema de la página, quizás para el tema de desktop, pero el mobile lo dejan olvidado. Es como si no lo vieran, como si no, o sea, no lo conocen. Yo creo que es por desconocimiento más que porque no les importe. Pero ya hoy en día no saber de estas cosas o no tomarle la importancia debida nos va a causar, obviamente, puntos en contra en el tema de la clasificación final para el ranking. Y no solamente eso, porque en el tema de UX, la importancia va a ser que cargue rápidamente, obviamente, en la experiencia móvil sobre todo debe ser rápida, ¿no? Entonces, si el usuario sabe y puede encontrar la información rápido, pues entonces es totalmente diferente a que nunca cargue la web. Una persona que entra a un sitio web que no carga, qué sé yo, 15 segundos es el promedio que dice Google que tiene Latinoamérica. Es un promedio súper alto. Yo he encontrado páginas hasta que tienen 30 segundos para cargar la página completa. Entonces, es como esperar 50 veces lo que YouTube te hace esperar con la publicidad al principio para que le des omitir. Entonces, imagínate, ¿cuántos usuarios, cuántos potenciales clientes estás perdiendo solamente porque no te estás fijando en la velocidad de tu sitio? Ya, entonces ahí hay dos cosas. Estamos perdiendo clientes potenciales a través de la experiencia de usuario, por supuesto, porque es mala. Y estamos perdiendo la opción de que Google nos vea bien para poder estar en los primeros lugares, porque es un factor muy importante dentro de los cientos de factores que revisa Google. Entonces, para eso, ¿cómo podemos ver rápidamente? No necesitamos llamar a ningún desarrollador, no necesitamos preguntarle a nadie que nos quiera, qué sé yo, pues es que tengamos que pagar para que nos dé este dato. Simplemente puedes utilizar, a tu disposición está Google PageSpeed Insights, que es una herramienta gratuita que Google pone a disposición para el planeta entero. Y aquí tú puedes medir tu sitio web. Cómo está cargando para el tema de desktop, cómo está cargando para mobile, y te va a dar un semáforo. En el semáforo, como ves aquí en la imagen, vas a ver rojo si está jalado, y normalmente rojo es abajo de 50. A partir de 51 hasta más o menos 90, estamos hablando de un color ámbar, como el semáforo, ¿no? Y luego, a partir de 90 hasta 100, es un color verde. Entonces, nosotros tenemos que procurar estar en el verde para que Google nos quiera, ¿correcto? Y no solamente por eso, porque es porque lo que el usuario necesita. Entonces, aquí, con el PageSpeed, que es totalmente gratuito, vas a poder saber cómo está cargando tu sitio para los diferentes dispositivos y adicional a ello, no solamente vas a saber eso, sino también te va a salir toda una lista de cosas que tienes que arreglar, ¿ya? De tu sitio web. O sea, es como una auditoría que te hace el sitio web y te lo entrega en el formato que tú quieras para que luego tú lo puedas trabajar, qué sé yo, con tu equipo de desarrollo, la persona que te está ayudando con tu sitio web, o a lo mejor tú sabes de esto, entonces tú lo puedes arreglar. ¿Ok? Entonces, la cosa es que te indica cuáles son las cosas que están bien, cuáles son las cosas que están mal, y sobre todo las que están mal, cuáles son las cosas que debes arreglar. O sea, te da ese detalle. Y hay una cosa muy importante que te trae el PageSpeed Insights, es que adicionalmente a lo que pueda pasar con tu sitio web en cuanto a tus códigos HTML, a tu, no sé, algún conflicto que esté causando la web en sí como desarrollo, también te va a dar el tema del UX. ¿Ya? Entonces, hay una sección donde te va
dar recomendaciones sobre la experiencia de usuario. Entonces, tienes ahí toda la información lista para que pidas ayuda a alguien que sepa para que te lo trabaje, o si tú lo sabes hacer, entonces corregir. La idea es que por lo menos sepas en qué estás y por qué estás perdiendo clientes potenciales. Y el punto número 5 se trata del mobile experience. Y esto de acá significa que cuando piensas en experiencias móviles, la velocidad, obviamente ya hemos dicho que es un factor súper importante, pero también necesitamos saber que toda la experiencia móvil es algo en su conjunto, no solamente la velocidad. Y cuando hablamos en su conjunto, en el teléfono, ojo, estamos hablando del aspecto que tiene el sitio web en tu teléfono, de la sensación que le da a los usuarios cuando navegan en tu sitio web en el teléfono. La navegación, si es que es fácil, ¿verdad? Amigable. El texto que le estás colocando, las imágenes, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a un sitio web por el celular y no podemos ver la foto completa? No podemos ver el sitio web completo, quizás el texto es muy grande, los botones son inmensos o a lo mejor son demasiado chiquitos, los menús tapan toda la pantalla. Entonces, hay tantas cosas que tú tienes que ver con respecto a eso que estás haciendo cuando desarrollas un sitio web, ¿ok? Entonces, normalmente lo vemos que funciona muy bien en desktop y se ve súper bien, pero luego nos olvidamos que se está viendo terrible en el tema mobile, ¿no? Ese es uno. Cuando desarrollas pasa, ojo, no necesariamente porque es un desarrollo de hoy, del 2020, va a estar bien, o sea, tienes que verificar. Y otra cosa es que muchas empresas que han hecho sus páginas web hace mucho tiempo atrás, entonces tienen que volver a cambiar, rediseñar todo el sitio, porque ese sitio simplemente ya no sirve. Antes, obviamente, no existía todo esto y hay sitios que están obsoletos. Entonces, obviamente, eso no es compatible con el usuario, no es compatible con el SEO, no es compatible con nadie. Entonces, ese sitio web, en vez de tenerlo ahí abandonado, deberían reconsiderar y pues ponerlo ya en situación 2021, ¿no? Entonces, tienes que considerar muchas cosas, ¿ok? La navegación es uno de los componentes más importantes de una experiencia móvil y los usuarios y Google deben poder encontrar lo que buscan rápidamente, ¿no? Entonces, seguimos hablando del tema de navegación fácil, rápido de encontrar. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, acá estamos hablando de la experiencia de usuario, pero luego esto, ¿cómo lo contrastamos con el SEO? Pues bien, en el SEO, ¿qué pasa? En el 2015, el algoritmo de Google se hace un ajuste, bueno, de los miles de ajustes que hay acá rato, pero uno de los ajustes más importantes que tuvo en ese tiempo. En el 2015, Google hace un ajuste a su algoritmo y entonces te considera como factor el tema de mobile friendly, o sea, si es que tu página web no es mobile friendly, no es amigable con teléfonos móviles, entonces ya estás jalado en ese aspecto, ¿correcto? Entonces, eso fue un ajuste en el 2015. Luego, en el 2018, que es ahorita nomás que pasó, no solamente dijo ya, mobile friendly, sí, pero ahora quiero mobile first. Entonces, Google es el que mueve la aguja en función de los usuarios, de lo que nosotros queremos y lo que es importante para nosotros. Entonces, ahora no solamente tienes que considerar que salgas bien en un dispositivo, sino además de ello, tienes que salir espectacular en un teléfono móvil. Entonces, ya no solamente tienes que fijarte en el desarrollo o a través del tiempo en la actualización de tu página, que sí se esté viendo correctamente, sino que se vea excelente dentro del sitio móvil. ¿Ok? Entonces, esto hay, como les decía hace un rato, ¿no? Mucha gente esta parte la olvida. Entonces, ya es un factor determinante. Hay cambios en el algoritmo que hacen que este factor tengas puntos a favor o en contra en el tema de SEO y posicionamiento. Y finalmente, ¿por qué hablamos del mobile first en el tema de experiencia usuario? Porque nosotros los usuarios, todos los días, a toda hora quizás, utilizamos nuestro celular aproximadamente, qué sé yo, ahora que estamos en algunos países en confinamiento, otros estamos en cuarentenas voluntarias, etcétera, etcétera. Estamos usando casi el doble, el triple de veces que lo que usábamos antes. Antes se decía que uno cogía el celular unas 175 veces en promedio, por lo menos en Perú. Y ahora deberíamos seguramente un triple. O sea, es tanto el tiempo que tenemos en casa y tantas cosas que tenemos que buscar que se nos ocurre de pronto que estamos usando al máximo nuestro teléfono móvil. Entonces, la experiencia está ahí. Si yo te encuentro como empresa y no te puedo ver en mi teléfono, yo no voy a ir a una laptop, a una desktop,
a buscarte a ver si te veo mejor. Yo no tengo tiempo de hacer eso. Entre las miles de cosas que tenemos que hacer en la casa, trabajar, cocinar, etcétera, 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 limpiar, etcétera, todas las cosas que nos han venido encima hoy en día por el tema del coronavirus, yo no tengo tiempo de ir a buscarte una desco. Entonces, tenemos que tomar conciencia como empresas que estas cosas existen, ¿ok? Y sobre todo que si queremos realmente enfocarnos en querer vender productos, servicios, o sea, hoy en día están saliendo muchas empresas a vender muchísimas cosas, muchos emprendedores están saliendo, surgiendo, me parece súper chévere. La cosa es que hay que tener conciencia de que no solamente salir y vender un producto como sea, porque también nosotros los usuarios no merecemos un como sea. Y entonces, claro, ahí viene el puntaje de Google. Si tú lo haces como sea, finalmente nunca estarás en las primeras posiciones. Entonces, ahí es donde converge todo el tema de la experiencia de usuario y también las prácticas para poder posicionar en primeros lugares de Google. ¿Cuál es la moraleja final para cerrar ya un poquito? Que el SEO, el UX es igual a success, ¿no? Es el éxito. Entonces, como les decía al principio, ¿no? Hacer uno u otro de manera independiente, estamos haciéndolo a la antigua. Y la antigua ya fue ayer. Entonces, deberíamos estar ya mirando cosas que se vienen en un futuro cercano, ¿no? Entonces, eso es lo que ya está, o sea, esto ya se hace en países mucho más grandes que el nuestro, ¿no? Primeras potencias. Ya se está haciendo hace 5, 7 años, qué sé yo. En algunas cosas estamos atrasados hasta 15 años. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es, así como estas estrategias recogen las mejores prácticas y las directrices también de las grandes empresas, como por ejemplo Google, nosotros como usuarios, o bueno, en este caso nosotros como empresarios, emprendedores, personas que estamos queriendo vender productos o servicios, tenemos que recoger esas mejores prácticas de los otros países del mundo. O sea, no podemos ser ciegos de decir, ah, ya, en Europa está pasando esto, acá no va a pasar. En Estados Unidos pasa esto, acá no va a pasar. Ok, es válido, son culturas diferentes, son climas diferentes, es todo diferente, obviamente. Pero pretender que la tecnología va a mutar de otra manera, no. O sea, a lo mejor se adapta, pero finalmente llega. O sea, todas estas cosas vienen de otros lados, no las creamos nosotros. Entonces, simplemente es mirar lo que se está haciendo en otro lado, cuáles son esos avances, cómo lo están haciendo, cuáles son las mejores prácticas, para nosotros empezar desde hoy a incorporar esto dentro de las estrategias que nosotros estemos haciendo para las empresas que estamos formando. Porque al final lo que tú quieres es tener una buena, ¿cómo se dice? Un éxito digital, ¿no? Y no solamente digital, sino en la parte empresarial. Entonces, si es que no estamos mirando esto, finalmente, como les digo, estamos en la obsolescencia. Entonces, cualquier competidor que sí lo esté haciendo, simplemente tú te vas a quedar en la cola. Y obviamente uno no crea una empresa para quedarse en la cola o simplemente quebrar, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en Perú, tenemos que de 3 de cada 10 empresas no pasan el primer año. Y eso no solamente por la parte digital peor, ¿no? Hay muchas empresas que ni siquiera lo consideran, o sea, estamos hablando de todo el negocio en sí. Entonces, así como hemos hablado hoy día del SEO y el UX, pero eso también se combina con el tema de la atención al cliente, de las ventas, o sea, todo es una, ¿cómo se dice? Es un conjunto perfecto, ¿ya? Entonces, tenemos que mirar por todos lados. El SEO y el UX van de la mano para crear una experiencia de sitio web exitosa, ¿ok? Tanto para tus visitantes humanos, ¿ok? Para nosotros, como para los motores de búsqueda. Pero finalmente la pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Piensas en los usuarios de tu sitio web cuando estás creando el contenido? Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces tienes que reflexionar. Porque si no estás enfocando tus esfuerzos, cualquier cosa que tú hagas en digital, cualquier cosa que hagas, no solamente en digital, sino también en la parte tradicional, física, no sé cómo llamarla, offline, no estás viendo al cliente o al usuario como un centro, como un eje para toda tu estrategia, entonces finalmente no sé qué estás haciendo. Entonces, esto hay que reflexionar, porque todo va alrededor de nosotros mismos, ¿ok? Eso es. Muchas gracias. Mira qué linda tu presentación, Jessica. Muchísimas gracias por eso. Tenemos más algunos minutos, entonces me gustaría de abrir para algunas preguntas de los participantes. Déjame ver.
La primera pregunta de Gabriela, si mejoro los de SEO de mi sitio web, ¿cuánto tiempo se tarda en ver los resultados? ¿Días, semanas? Muy bien, Gabriela. El tema de los aspectos del SEO, o sea, las tácticas SEO, ojo, también aquí hay que tener mucha paciencia. Por eso es que muchas empresas no quieren incorporar estas cosas. Bueno, hay muchas que son por desconocimiento y es totalmente válido. Recién estamos despertando este mundo. Pero luego hay empresas que sí saben de esto, pero es el tema ¿cómo se llama? De cuán rápido puedes incorporar esto y ya tú ver los resultados. Entonces, en el SEO no es tan fácil y no es tan rápido porque no depende de nosotros en el sentido de la clasificación. O sea, nosotros podemos hacer todas las mejores en todos los aspectos, sin embargo, el que decide ni siquiera es Google, es el usuario. Entonces, si tus usuarios finalmente con todos los arreglos que has hecho no están visitándote o te están visitando y se van rápido porque no les importa tu contenido, etcétera, etcétera, no está pasando nada al final, entonces Google no te va tampoco a posicionar. Entonces, es toda una cadena, ¿no? Y no podemos decir un tiempo estimado porque eso lo decide finalmente el usuario. Ahora, dentro de las prácticas que ya se ven, para posicionar una página en ciertas keywords que sean, digamos, no fáciles, pero digamos de complejidad baja, ¿ok? Para posicionar, estamos hablando de 6 a 8 meses. Cuando estamos hablando de un sector que está muy, muy competitivo en el tema de SEO, porque hay muchos sectores que ya trabajan SEO hace muchos años, están súper bien posicionados, sobre todo son grandes empresas internacionales que están en diferentes países, como por ejemplo Airbnb, Booking, esas empresas son súper fuertes en SEO. Querer derrumbar a una de esas es mucho más difícil. No es imposible, pero es obviamente más difícil. Entonces eso te puede llevar 2 años, 1 año y medio. O sea, al final el tiempo nadie te lo puede decir, ojo, ¿eh? Pero sí vamos a ver que para algunas cosas es un poco más fácil y es menos tiempo y para otras va a ser mucho más difícil porque depende cuánta competencia hay. Pero como al final es Google el que decide, ¿no? Y en función del usuario. Entonces nosotros tenemos que ir monitoreando todos esos arreglos que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bien, vas a ver que van a empezar a llegar tus usuarios. Eso sí, automáticamente, si tú estás haciendo bien las cosas, el tema del SEO, el contenido es adecuado, sobre todo es bueno, la gente empieza a llegar. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, a través de Google Analytics. Vas a poder chequear cómo va yendo tu curva hacia arriba. Y eso debería ser así, pues no, si es que está todo ok, lo que estás haciendo debería ir curva hacia arriba, no debería mantenerse o irse para abajo, ¿no? Entonces, por ahí también puedes ir midiendo. Eso sí es un impacto rápido. Si estamos haciendo las cosas bien, en unos meses, quizás en los primeros meses ya estamos viendo bastantes visitas. Muy bueno. Segunda pregunta, ¿puedo saber dónde ven mi página o dónde buscan mis palabras claves? A ver, saber dónde ven tu página. Si te refieres, por ejemplo, al tema de quiénes están mirando tu página, bueno, el quiénes nunca vamos a saber, ¿no? A través de Google Analytics vamos a ver cuántas personas miran, qué es lo que está, o sea, entran, interactúan, tienen un comportamiento X, etcétera. Cómo te están encontrando también vamos a saber y esto lo podemos combinar con diferentes herramientas como Google Analytics, que tenemos ahí también información. Vamos a poder utilizar Search Console, Google Search Console. Todas son herramientas gratuitas, por si acaso. Ahí también voy a saber cuáles son los términos de búsqueda para los cuales la gente me está encontrando. Y otra cosa, si yo quiero aprender cuáles son las palabras claves que debo usar, eso ya del otro lado, ¿no? Si yo quiero saber qué palabras claves debo usar para mi negocio, puedo usar, por ejemplo, el Keyword Planner de Google, que también es gratuito y se encuentra como un módulo dentro del Google Ads, y ahí tú puedes estudiar y hacer tu análisis de palabras claves. Obviamente, entrar a estos sitios, cuando no tenemos un poco de experiencia, no tanta experiencia, sino de conocimiento, entonces no es escoger palabra por escoger. Tiene obviamente su metodología y tiene también un análisis que uno tiene que hacer y sobre todo tenemos que pensar bien es el usuario, cómo me está buscando, no cómo yo creo que me busca. Y ahí hay también muchos errores que tienen muchas empresas, ¿no? Que se inventan palabras claves. Eso yo también veo, Jennifer, mucho acá, no sé si por allá también, pero cuando yo le pregunto a los clientes, bueno, ¿y tienes tus palabras claves? Porque a lo mejor hay alguien ahí especialista que las ha sacado y me dicen, sí, acá las tengo, me dan una lista de palabras. ¿Y de dónde han sacado esto? Ah, pues lo que nosotros decimos, o sea, lo que nosotros hacemos, pues esas son palabras claves y eso no es así. Entonces, las palabras claves no salen de mi cabeza, salen de una herramienta y que hay que saber analizar y escoger sobre todo, ¿ok?
Ahora que se hace en web, la primera página abarca casi todo el contenido. ¿Sería recomendable tratar de reducir ese contenido para que la carga no se demore tanto? Ok, ahí el tema por ejemplo, de la página de inicio, a veces ponemos una página de inicio interminable. Ya, eso es otra cosa también. Eso está hecho porque pensamos que si hay un montón de información, entonces nos van a comprar más. Ese siempre es el error de uno y el miedo a no vender. Ya, entonces, y por ahí también va, yo tengo mucha experiencia en tema de ventas y atención al cliente porque fue lo primero que yo hice en mi vida y ahora luego me pasé al digital. Entonces, combino todas las formas de pensar. Si tú tienes un buen producto, un servicio, buen servicio y la gente te quiere por las recomendaciones como clientes que ya te han usado, por ahí eso ya tienes a tu favor. O sea, no necesitas poner un montón de información para que la gente finalmente decida por ti. Lo que sí necesitas hacer, y ojo, no solamente Google mide la carga de la página inicial, porque acuérdense que tú vas a llegar a cualquiera de las páginas que tenga esa web. O sea, al navegar, nosotros vamos navegando por diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes navegadores, incluso no solamente en Google. Y entonces vamos encontrando a las empresas que tienen web, pero no solamente en la página de inicio, como lo dije hace rato, ¿no? Sino podemos entrar quizás a un artículo de esa empresa, podemos entrar quizás a una página, a la página de contacto, qué sé yo, a la página de quién somos. Entonces, no solamente voy a llegar al inicio. Si nos basamos solo en el inicio, entonces ahí ya estamos fallando en todo lo que estamos pensando. Tenemos que mantener la velocidad de carga para todas las páginas que tengamos internamente y obviamente hay un número global de carga que te va a dar Google, ¿no? Si ahí está jalado, hay que ver cuál es la página que está retrasando, dando el mayor retraso, ¿ya? Entonces, ahí la recomendación son dos cosas. Primero, no mirar solamente la página de inicio, mirar todo el sitio web, por eso es que también tienes que tener una estructura y saber qué cosa tienes ahí. Y lo otro es, no pongas un montón de contenido que al final puede ser redundante y relevante. Hay que colocar siempre el contenido directo al grano y también ahí viene el tema de copywriting, ¿no? Hay copywriting UX también, o sea, hay un tema y también que se cruza con el tema de ventas, de la persuasión, para que el cliente lo que lea realmente quiera interactuar. Entonces, si tú pones algo corto y sencillo, pero directo al grano y que a la gente le importe, eso va a valer más de toda la información que puedas poner en una página de inicio. ¿Ok? Entonces, ahí hay que mantener un equilibrio. Muy bueno, muchas gracias, Jessica. Llegamos al fin de nuestra conferencia, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por su participación, por compartir un poco de tu experiencia con nosotros. Me gustaría agradecer a todos que participaron, fue muy gratificante estar aquí con ustedes. En media hora tendremos nuestra próxima conferencia con Alessandra Canella sobre el tema From a Service Practitioner to a Manager. Aquí en el canal hay un enlace específico para cada cosa, así que simplemente elija la conferencia que desea seguir y active la campaña para recibir el recordatorio. Ok, muchas gracias. QX se extiende hacia día 5 con muchas charlas, diferentes horarios, todos fueron producidos con mucho cariño. Y gracias. Besos, hasta luego. Gracias a todos, buenas tardes.